Nada más que se observan ya está dirigido, que ya no es bidireccional. Entonces, vamos a correr el pseudocódigo que está ahí de Dijkstra. Igual les compartí la tabla en Excel, la que voy siguiendo, con la que se va a ir corriendo el algoritmo. Y si observan en los requerimientos del algoritmo, se necesitan como dos diccionarios. Un diccionario para guardar las distancias mínimas, que se va a ir llenando conforme va iterando el algoritmo, y otro arreglo, otro diccionario donde se va a guardar el camino. El arreglo de camino nos va a servir para construir ese camino de origen hacia un destino de los nodos que contenga el grafo. ¿Okay? Ahí aparece el arreglo de distancias, a excepción del nodo origen, que yo lo voy a tomar como siempre lo he hecho por A. Los demás son infinitos porque todavía no podemos llegar a ellos. Y en el arreglo de camino pues aparece, les puse ahorita un guión porque todavía no tienen como a quién pertenece. Ahí lo del arreglo del camino va a ser como una conexión, cómo se van a ir conectando las aristas, como padre e hijo. ¿Okay? Y les puse ahí los colores. El nodo origen pues es lo que está con fondo como naranja y se ve como café. Y luego las iteraciones que van como del 1 hasta el 10, no sé cuánto voy a tomar, está con fondo verde. Y lo que está de color amarillo, que en el proyector se ve... ¿No será por las luces prendidas? Pues no sé, pero también la lámpara, ¿no? Ha de afectar ahí. Que si tienen el Excel ahí abierto, pues es el amarillo, ¿no? Que en el amarillo siempre va a estar el nodo que vamos a ir extrayendo. ¿Okay? Pues ya tenemos elegido nuestro nodo de origen, que es desde A, nuestros dos diccionarios, y vamos a necesitar una cola de prioridad, ¿okay? Donde vamos a ir metiendo los nodos. Mientras esa cola de prioridad no esté vacía, pues vamos a ir haciendo el algoritmo de Dijkstra. Entonces, antes del while, del mientras no esté vacío, dice se crea una lista ordenada, que en este caso es una cola de prioridad, y se mete el nodo origen con su distancia 0. Entonces el nodo origen es n0, ¿no? Que lo voy a poner como la primera iteración, n,0. ¿Ok? Entonces, al haber un elemento en la cola de prioridad, pues vamos a empezar a iterar. ¿Qué dice? Mientras no esté la cola de prioridad vacía, ¿qué vamos a hacer? Extraer un elemento de la cola de prioridad. Si recordamos, la cola de prioridad siempre va a estar el mínimo. ¿Ok? Y al extraer n0 es a0, vamos a tener que calcular como la distancia de ese nodo que vamos a extraer. En este caso, como extrajimos A, ¿cuáles son sus aristas? O los caminos a los que puede llegar. D, C y E. Entonces, ¿qué dice? Si el nuevo nodo, o sea, el destino, más la distancia que ya tiene A, es menor a la distancia que tiene D, si se cumple esa condición, hay que hacer varias cosas. Entonces, ¿cuál es la distancia de A de 1? ¿Cuál es la distancia que tiene A en mi arreglo de distancias? Entonces, la suma, que es 1, es menor a la que tiene D en mi arreglo de distancias. Sí, es menor. El infinito va a ser un valor que ustedes van a poner muy grande en su algoritmo. ¿Okay? Entonces, como es menor, ¿qué dice que tenemos que hacer? Se coloca la nueva distancia en el arreglo de distancias. Entonces, para llegar a D, ¿cuánto camino tuve que recorrer? 1. Y hacia D, ¿cómo llego hacia E? Desde A. Entonces, lleno esos dos arreglos. Y dice, el último, que en el arreglo de camino se agrega la posición que ya hicimos, la conexión del padre del nodo N, y se agrega a la lista ordenada el nodo destino con la nueva distancia. La lista ordenada me refiero a la cola de prioridad. Entonces, en la cola de prioridad que está en la iteración 1, para llegar a D, tengo que caminar como un paso. ¿Okay? ¿Qué otra conexión tiene A? Tiene hacia C. Entonces,
El nodo A tiene de distancia 0 más su distancia hacia ese nodo es 4. Entonces, la suma nos da 4. ¿Cuánto distancia tiene C ahí? Tiene infinito. Entonces, 4 sí es menor que el infinito y si hacemos lo mismo. Entonces, para llegar a C, tenemos que caminar 4 y está conectado con A. Entonces, se agrega C con la distancia de 4. La otra arista, que es la última que tiene A, es hacia E, que va a pasar el mismo. Siempre como en la primera iteración, como todos son infinitos, pues siempre se va a sustituir. Entonces, la suma que es de A, que ya tiene 0, más 2, nos da el 2. Es menor que el infinito que tiene E, hacemos lo mismo, ¿no? Para llegar a E, tenemos que caminar a 2 y está conectado con A. Y ese arreglo o ese nodo se agrega de manera ordenada. Entonces aquí como ya tengo C4, lo voy a pasar acá para dejar de E con el peso de 2. Y voy a hacerlo más grande esto. ¿Alguna duda hasta aquí con esta primera iteración? Entonces, como van observando, se van a ir modificando los dos arreglos. ¿Va? Entonces, como A0 fue el nodo que extrajimos, ya no está en la cola de prioridad, voy a copiar esos 3 elementos a la siguiente iteración. Ahora el mínimo es el nodo D. Entonces vamos a extraer D y hay que hacer lo mismo. D, ¿cuáles son sus aristas que puedo conectar? Hacia H y hacia F, ¿no? D tiene en arreglo de distancias el peso de 1, más 7, 8. ¿Es menor que lo que tiene el infinito de H? Sí. Entonces, H, tengo que caminar 8 y vengo desde D. ¿Qué otro tiene? Tiene el de F, ¿no? Entonces, D, que tiene la distancia de 1 más 5, son 6. Entonces, F, ¿el 6 es menor que el infinito? Sí. Caminamos 6 y de F venimos, o para llegar a F tenemos que pasar por D. Y se me olvidó agregar los dos elementos. Agregamos H. Voy a dejar acá. H con 8 y F con 6. Que son los únicos dos que tiene D. Acuérdense, el que está ahí sombreado, que se ve como amarillo, es el nodo que extrajimos. ¿Dudas con esta segunda iteración? Entonces copio para seguir teniendo ordenada la cola de prioridad. Ahora sigue E, es el nodo que tengo que extraer. E, ¿cuáles conexiones tiene? Tiene solamente una, ¿no? De E hacia H. E, ¿cuánto pesa ahí o cuál es la distancia de E? Tiene 2. Más 5, 7. Para llegar a H, ¿cuánto me toma ahí? 8. Entonces el 7 es menor que el 8. Pues tengo que sustituir el valor que ya tiene. H ya tiene el valor de 8, pero en este caso, ya como es menor, se pone 7 y ya para llegar a H no es de D, sino que desde E. ¿Ok? Y agregamos H7. Entonces sería mover este hasta acá para meter el H7. ¿Dudas hasta aquí? Como nomás tiene una conexión, sino E hacia H. Entonces voy a copiar este a la cuarta iteración. Entonces en la cuarta iteración, ahora nos toca hacer el algoritmo desde C. C es mi nodo que voy a extraer. Entonces C tiene conexión hacia E y hacia F nada más. ¿Sí? Entonces, C, ¿cuál es su distancia que tiene ahí? 4 más 3, 7. Para llegar a E, ¿el 7 es menor que 2? No hacemos nada. C tiene la distancia de 4 más 7, nos da 11. Para llegar a F, ¿el 11 es menor que el 6? No hacemos nada.
pasamos a la siguiente iteración. F es el nodo que voy a extraer. F, ¿cuáles conexiones tiene? ¿Tiene hacia G? Nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia de F? 6 más 4, 10. ¿Es menor que el infinito que tiene G? Sí. Entonces, para llegar a G, tengo que caminar 10 y vengo desde F. Y agregamos G. 10. ¿Okay? Y como es la única, termina como el ciclo y pasamos a la siguiente iteración, que ahora es desde H. H es mi nodo que voy a extraer. ¿Cuánta distancia tiene H? 7 más 9, 16. ¿Es menor que el 10 que tiene G? No, no hacemos nada. Entonces pasamos a la siguiente iteración. Está otro H con el peso de 8. O sea, voy a extraer otra vez H y voy a tener que hacer lo mismo. El 8 más 9, 17. ¿Es menor que el 10 de G? No, no hacemos nada. Copio el último elemento que es de G. G es mi nodo a extraer. Entonces G tiene conexión hacia E. ¿Cuánto distancia tiene G? 10 más 4, 14. 14 es menor que el 2. No. G hacia B. G tiene 10 más 1, 11. Y B tiene infinito, ¿no? Creo que es el único cual voy a llegar. Entonces, en ese caso, para llegar a B, tengo que caminar 11 y tengo que venir desde G. Entonces, agregamos B con el peso de 11. Se pasa a la siguiente iteración y B es el nodo a extraer. B tiene salida hacia A y hacia B. Para llegar a A, B cuánto pesa ahí, 11. Más 5, 16. ¿Es menor que el 0 que tiene A? Para C, B tiene 11 más 5, 16. ¿Es menor que el 4? Entonces ya no se agrega y ya termina el algoritmo. Ya no se agrega nada, entonces ya no entraría como a la iteración 10. El resultado que ustedes deberían demostrar serían esos dos diccionarios, esos dos arrayos. Y van a tener que colocar un nodo origen y un nodo destino. Entonces, aquí se corrió desde el origen A. Si yo quiero llegar a G, tengo que hacerlo como de manera inversa, empezar desde G. Entonces, lo voy a dibujar con otro color. ¿Quién es el papá de G ahí? F, ¿no? Entonces, desde F tengo que llegar a F. ¿Quién es el papá de F? D, ¿no? Llego acá. ¿Quién es el papá de D? A. Y es lo que van a tener que dibujar como resultado. Entonces, se le pide al usuario el origen. Y el destino. Entonces, termina el algoritmo, muestran esas dos cosas y dibujan de esa manera. Sobre el grafo que ya está. Sobre el grafo que ya está. Como en los anteriores. Así es. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo saber cuáles aristas están dirigidas? En el grafo que les voy a dejar van a ser, son bidireccionales. O sea, Sigue manteniendo esa parte y funciona. Ya ven que las partículas tienen origen y destino, van a ser bidireccionales. Entonces es como si tuviera dos flechitas y el mismo peso. Ella sí va a ser su grafo. Entonces, para que no modifiquen la clase grafo.